Antes de entrar, al tema, ¿cómo se llama el tema? El fiel, o según la Biblia. Si algunos de ustedes ya empezaron a tener aquí como un poquito de taquicardia en su corazón por el tema, tranquilo, tranquilo, ahorita tú ya no te vas a ir, confío que tú no vas a ir. Si alguno se quiere ir, pues hay lugar todavía también, pero no es el punto que te vayas. Quiero leerte una porción de la escritura, sí, y luego entramos directamente al tema. Todos tienen hojas, ¿verdad? Todos alcanzaron hojas. Quisimos porque quizá no podamos abarcar en el tiempo toda la enseñanza y la tengamos que dejar la próxima semana, pero ya te dejamos ahí. Nos faltó una parte solamente de una de ellas, sí, pero es muy mínimo que nos faltó. Quiero llevarte, no está esto en el bosquejo, pero quiero llevarte a que me puedas acompañar a Lucas capítulo 16. Vamos a introducirnos en el tema, ¿sí? Lucas 16. Voy a leer la RBC, que es esta Biblia que estamos manejando, por cierto. Sí, aquí afuera las están, ¿cómo se llama? A un buen precio. Sí, es un proyecto que tiene nuestro hermano Limber, a un buen precio la está manejando y le recomiendo esta versión. Es una versión muy, ¿cómo se llama? Muy cómoda a un lenguaje actual y muy apegada a la Biblia, ¿sí? Porque hoy en día hay muchas versiones que no están apegadas a la Biblia y que hay versículos, frases que no están, ¿sí? Pero esta es una de ellas. Limber la leyó como 7 veces toda para constatar de que estuviera la. Ok. Lucas capítulo 16, por favor. Les voy a leer, pongan atención. Sí, no sé si va a aparecer, no le dije a los de cabina, yo le mandé el estudio que tú tienes ahí, eso creo que va a estar pasando. Pero Lucas 16, 19, sí, en la RBC, yo la voy a leer, sí, dice en esta versión, ¿sí? Ahí tú la puedes seguir, pues no debe diferir mucho. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado de aquel, a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Wow. Llegó el día en que el mendigo murió, ¿sí? ¿Y qué le pasó? Di conmigo, los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Murió y se lo llevaron. Ahora dice, y fue sepultado, no, perdón. Y después murió también ¿quién? Y fue sepultado. Atención con esto, ¿eh? Aunque no vamos a profundizar en este punto, pero tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar, ¿sí? El mendigo fue llevado por los ángeles. Y acá dice que el rico fue sepultado cuando murió. Cuando el rico estaba, ¿dónde estaba? En el Hades, ¿sí? Ahí dice en el Hades. Sí, también dice en esa versión. En el lugar de tormento o el lugar de los muertos, ¿sí? Aquí dice el Hades. ¿En medio de qué? De tormentos. Di conmigo, en el Hades hay tormentos. Alzó sus ojos, di conmigo, miró. Tenía la capacidad de en ese lugar de tormento mirar. Los sentidos no se apagan en el Hades. Y es algo que tenemos que entender con todo esto. Sí, número 1, él alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él, junto a Abraham. Entonces gritó, Padre Abraham. ¿Cómo le dijo? ¿Sabes que era una persona que tenía conocimiento? Puedo llegarme a atrever a decir que creía en Dios, sí, pero no tenía quizá una relación con Dios, sí.
no estaba cumpliendo su propósito aquí en la tierra y vivía según su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Por cierto, dile que está a tu lado, manito, tú estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Y qué le dice? ¿Qué te dice el hermano? Ahora no se ha llevado, déjame, si yo lo hago o no lo hago. Di conmigo, yo estoy aquí en la tierra para hacer la voluntad de papá Dios. Sí sabes eso, ¿verdad? No es tu voluntad, no es la voluntad del pastor, no es la voluntad de la iglesia, es la voluntad de papá. Y la voluntad de papá está en la palabra del Señor. ¿Sí sabes eso? Salmo 143:10, hago un paréntesis, dice el escritor en una versión, ¿sí? En la NTV dice, Dios mío, Señor, tú eres mi Dios, ¿sí? Enséñame a hacer tu voluntad, o enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Si decimos que Dios es, que el Señor es nuestro Dios, estamos para hacer su voluntad. El versículo termina diciendo en la NTV, y que tu buen espíritu me lleve con pasos firmes hacia adelante. Es por el espíritu que podemos recibir la voluntad de Dios, sí, y aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo importante, que estemos viviendo la voluntad de Dios. Porque si tú estás viviendo la voluntad de Dios, amado, no importa que haya circunstancias adversas, tu plenitud no se acaba. ¿Por qué? Porque estás viviendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Cierro paréntesis. Regresamos a, ¿dónde estamos leyendo? Lucas 16. Y vamos, entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. ¿En dónde? En agua y me refresque la lengua. Di conmigo, el sentido del, ¿cómo se llama? Del gusto. Ya vimos que vio, ya vimos que ahora está, ¿cómo se llama? Está sintiéndose. ¿Ok? Y dice, porque estas llamas, en esta versión dice, me atormentan, porque estoy en angustia en estas llamas. Qué fuerte. ¿Habías leído alguna vez este pasaje? Está fuerte, ¿verdad? Jesús lo está narrando. Ahorita vas a ver en el estudio, creo que ahí te lo apunté, que no hubo otra persona, ni los apóstoles, que hablaran más del infierno como el mismo Jesús. Pero Abraham le dijo, hijo mío, o sea, que está escuchando a este hombre, ¿sí? No solamente vio a lo lejos, no solamente está teniendo una necesidad de ser saciado, sino que también escucha, sentido del oído, porque escucha que le dice a Abraham, sí, hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Di conmigo, hay un lugar en la eternidad preparado donde todas mis lágrimas, todo el sufrimiento, toda la carencia, todo lo que viví aquí en la tierra, allá será consolación. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Dice Apocalipsis, debe ser 21, donde, ¿sí? 21:4 dice, donde no habrá llanto, no habrá nadie que robe, no habrá, tú lo puedes leer, ¿sí? Dice 26, pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros. O sea, que no estaba solo Lázaro por ahí, el rico por allá, ni siquiera dicen su nombre, el rico por allá, ¿sí? De manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel, o sea, el rico, respondió, Padre, entonces te ruego que me envíes a Lázaro a la casa de mi padre,
donde tengo 5 hermanos para que se les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. En esta versión tengo la TLA, dice, ellos tienen la Biblia. Hoy ya tenemos, ellos tienen la Biblia, que la escuchen y la practiquen, dice. Y dice, que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. Pero Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Y aquel contestó, no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco van a escuchar, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Espíritu Santo, en verdad que es un tema no complejo, pero sí es un tema fuerte que quizá no se predique en las iglesias, Señor, quizá no se enseñe. Dame la gracia, dame la unción, Señor, pero sobre todo el amor para poderlo transmitir a tus hijos y ellos también tener esa convicción y recibirlo por amor, pero también poner por obra, Señor, este mensaje, enseñándoselos a los demás, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye. Le damos un aplauso al Espíritu Santo. Ok, quiero hablar de este tema y vamos a ver lo que dice la Biblia. Quiero responder las siguientes preguntas. ¿Sí tienen los micrófonos que les pedí por ahí? ¿Sí? Ahí, por favor, que me lea. ¿Puede leer usted, Margarita? ¿Tiene sus hojas? ¿Puede leer las preguntas? Las 5 preguntas, se lo voy a agradecer. Si no me la lee, pues no le voy a agradecer. Sí. ¿Por qué crees que Jesús habló tanto del infierno? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva del Evangelio al entender la realidad del infierno? ¿Qué nos enseña el infierno sobre el carácter de Dios? ¿Cómo podemos hablar de este tema con amor y compasión, sin miedo ni condena? ¿Qué decisiones personales puedes tomar hoy al considerar este tema? Gracias, gracias. Ok. Vamos con el estudio. Vamos a poder despejar o responder estas preguntas. ¿Sale? Eso quiero que podamos responder. Estemos atentos, amados. Se está grabando, ¿sí? Y estemos atentos a esta enseñanza. Ahora yo puedo discernir que cuando se habla de cuestiones espirituales, ¿sí? Cuando en un momento se hablan de temas así, quizá profundos o fuertes, sí, el ambiente espiritual puede querer confundir, querer poner una pesadez, querer poner situaciones ahí, discierne. Tienes al Espíritu de Dios y dile, Espíritu de Dios, enfócame. Espíritu de Dios, haz que yo pueda entender y captar lo que tú me quieres. Quizá el pastor no se explique de una manera adecuada, quizá le falta un léxico a él, quizá no tiene la preparación, pero tú eres Dios, Espíritu Santo, y tú puedes hacer que mi corazón se pueda acomodar la palabra. ¿Ok? Entonces, quiero entrar con lo primero. Vamos a la definición y busqué una definición teológica, ¿sí? Para que entremos y haga profundidad en este tema, ¿sí? El infierno viene del griego Gehenna, ¿sí? Y en hebreo Geb y no. Perdón por la pronunciación, ¿no? Que tengo de a veces del griego o el hebreo. No es mi fuerte, apenas ya hablo es castellano, ¿sí? Pero ¿cómo se llama? Lo importante es la definición de dónde está viniendo. Ahora, ¿por qué? Alguien me pudiera responder, estamos en una clase, alguien me pudiera decir por qué es necesario a veces mencionar ciertos nombres, sacarle la definición a ciertas palabras de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento. ¿Por qué crees, Samuel? Que es necesario a veces
que yo predico o escuchamos predicadores que dan la definición en el griego o en todo eso? ¿Por una presunción, porque ellos puedan aparentar que sepan más o por qué? ¿Alguien? ¿Tú? ¿No? Bueno, Para que se vean las raíces, ¿ok? ¿Correcto? Sí, ¿algo más? Una mejor comprensión. Y ahora recuerden que todo el Nuevo Testamento, di conmigo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No fue escrito ni en latín, no fue escrito ni en español, no fue escrito ni en alemán, no. Todo empezó ahí en un momento, eh, todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue hebreo y algunas partes en arameo. Eso solamente para que entiendas por qué a veces tomamos estas palabras, porque a veces no entendemos el sentido de lo que se está hablando. Yo, por ejemplo, el fin de semana, el sábado, predicamos de 1 Corintios 15, 50, no, eso lo hicimos el domingo en la mañana, en la tarde. Hablé de 1 Corintios 15, 58, también está ahí. Y manejamos las tres palabras, sí, las tres palabras ahí que menciona y sacamos definiciones del griego. Hablamos el sábado, este sábado pasado, hablé sobre de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, que por cierto, eso se está viendo en el TCD. Yo por ahí tengo 2 TCDs, porque yo también llevo ese devocional con el que llevábamos anteriormente. Y tengo 2, lo está llevando las otras iglesias, y les pedí si les sobraba, porque me pareció interesante hablar de lo que habla de Timoteo, y le dijeron, le quedan 2, y yo los traje por si a alguien le interesa, y ya como se llama, se los puedo vender, ¿ok? Pero ahí hablaba de Timoteo, y el capítulo, 2 Timoteo, capítulo 1 y 2, yo prediqué el sábado y las definiciones fueron de 3 palabras, ¿sí? Y hablamos de esas 3 palabras, ¿por qué? Y nos abrió el panorama y pudimos entender. Pablo le decía a su discípulo que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sean contigo. Y uno lo puede ver como una salutación, pero hay algo más profundo. Sí, hay algo que cuando tú aprendes lo que quiere decir en el original, esas palabras, tú dices no. Y creo, los que entendieron ese tema, deben de pedir cada día la gracia, la misericordia y la paz sobre su vida. Si tú entendiste este tema. Por eso es tan importante que podamos a veces entender. Un buen predicador, un maestro de la palabra, debe de tener un diccionario bíblico y debe tener una concordancia. La que le recomiendo es la concordancia Strong. Está de este tamaño. Sí, es toda la Biblia, sí, puesta alfabéticamente, nombre por nombre, para que puedas tú saber, sí, la definición de cada palabra y puedas entender el sentido de por qué Jesús estaba diciendo todo esto. Pues regresemos al tema, sí, ya me fui mucho. Entonces, el infierno, di conmigo, el infierno es el estado eterno de castigo y lugar de separación, di conmigo, consciente de Dios. ¿Sí? Que está reservado para quienes. ¿Ok? Ese es el infierno. Están las definiciones y es el estado eterno de castigo. ¿Sí? Que no fue preparado para el hombre. Dios a nadie manda al infierno. Di conmigo, Dios a nadie manda al infierno. Dios a nadie rechaza. ¿Sí? ¿Quiénes entonces se van al infierno? Dice, los que rechazan la gracia divina. Mateo 25, 41, tú puedes leerlo en casa. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Entonces, el infierno es el estado eterno de castigo
y lugar de separación consciente de Dios. O sea que vas a estar consciente de que nunca vas a poder estar cerca de Dios. ¿Sí? ¿Para quién está reservado? Para Satanás, sus ángeles y los que rechazan la gracia de Dios. Ahora, yo te puse todo esto para que lo analizaras. ¿Sí? No es solamente un castigo físico, sino principalmente ¿de dónde? Ahí dice, ¿de dónde es? Los veo así medios, como que no quieren participar. ¿Quieren que hablemos de la fe? Hablemos de otras cosas. ¿No quieren este tema o qué? Tenemos que hablar. Pero los veo así. No es solo un castigo físico, porque sí lo hay, sino que principalmente del alma. ¿Por qué del alma? Según lo que acabamos de leer ahorita. Porque ahí vamos a hacer, no vamos, va a haber tormento, sí, para aquel que tiene sed, para aquel que escucha el crujir y el rechinar de dientes, sí, para aquel que va a vivir una agonía, sí, donde dice la Biblia que el gusano nunca muere. Yo hablando de estas cosas, ¿verdad? Está la Biblia, todo lo que te estoy diciendo, sí. Pero del alma, tus emociones. Dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Sí, no que muere. Mi alma y mis emociones, mi voluntad no van a morir nunca. Sí, sino que voy a morir en la segunda muerte, eternamente separado de Dios, en un lugar de tormento, de sufrimiento y todo. Por eso, amados, este tema nos tiene que a nosotros quedar claro para darle la gloria a Dios de dónde nos ha salvado, sí, de dónde nos ha rescatado. Tú dices, bueno, ya Jesús murió, me perdonó mis pecados. No, pero entiende de dónde te ha salvado. Dile que está a tu lado, tú merecías el infierno, dile. Tú merecías el infierno, dile, tú, dile, tremendo pecador, tú, dile. El tema del infierno no es fácil ni agradable, pero es una verdad que Jesús enseñó con claridad. Di conmigo, Jesús le enseñó. Ahora, no para infundir miedo, amado, sino para llamar al arrepentimiento y mostrar la grandeza de la salvación. ¿Sí? Y que Dios nos dé gracia para que le podamos hablar a las personas con amor, con entendimiento, pero de una manera justa también. Sí, porque el propósito de este mensaje, con las preguntas que te di, no es solamente que entendamos este tema y ya lo tengamos marcado en la Biblia o nos llevamos en las hojas, sino que manifestemos gratitud a Dios, pero también que a nuestros seres queridos nos dé un sentido de urgencia para que ellos no vayan a llegar a ese lugar. Porque hoy nosotros tenemos la eternidad con el Señor, pero ellos tienen la condenación eterna. O hay vida eterna o hay condenación eterna. Hoy nosotros tenemos la vida eterna. ¿Les damos un aplauso al Señor? Ok. La realidad del infierno nos lleva a entender mejor la santidad de Dios, ¿sí? La seriedad del pecado y el valor del sacrificio de Cristo. Esto es importante. Esto apúntalo o esto, ¿sí? La realidad del infierno, ¿sí? Nos lleva a entender que Dios es santo, ¿sí? Pero también que tenemos que ser serios con los del pecado, ¿sí? Que no andemos coqueteando ni jugando con el pecado, ¿sí? Y el valor del sacrificio de Cristo. Con este tema tú debes de honrar más la sangre del Cordero. Sí. Vamos con palabras bíblicas sobre el infierno. Todo lo que te voy a dar tiene una definición, tiene una cita bíblica, ¿sí? Palabras bíblicas sobre el infierno. Primero, Seol. Di conmigo Seol. Les pedí a ver si me podían ayudar ahí porque los metí un poquito. Tú tienes tus hojas, ¿no? Ahí está. Tus hojas dice la primera palabra, entonces que lo lea alguien ahí, Limber. La primera línea. Sale ahí, Freddy. ¿Quieres leer? Nada más la primera línea. Seol.
Sí, esa línea que va así. Sí, sí. Ok. Seol, hebreo, lugar de los muertos sin distinción moral. Uso bíblico, Antiguo Testamento, Salmo 16:10, Job 14:13. Ok, el Seol habla, es una palabra que está en el Antiguo Testamento, habla, es en hebreo, Seol está en hebreo, sí, y está hablando del lugar de los muertos, sí, sin distinción moral. Ahí es donde va a estar las personas y las citas para respaldar esto, tú lo puedes ver en casa, ahí, Salmos 16:10 y Job 14:13. Alguien que lea Hades, por favor, otra persona, Hades, allá Samuel, Hades, en griego, ¿quién? Ahí, Beto. Hades, en griego, dice mundo de los muertos, equivalente a Seol. Ese lo encuentras en Lucas 16:23 y Apocalipsis 20:13 al 14. Ahí está, ¿sí? Es más claro todo esto. Y estoy poniendo citas, amado. Si no quisiéramos enseñarte, habláramos de otro tema. No te diéramos tus hojas, pero estamos en un momento abiertos a todo esto para que es nuestro deber como pastores estar enseñando estas verdades de la Biblia. No solamente hablarte de la oración, no solamente hablarte de la promesa del Señor, de la fe, sí, no solamente te tenemos que hablar de esto. Te hemos hablado de Satanás, te hemos hablado del cielo y hoy nos toca hablar del infierno y es importante que el Hijo de Dios tenga claro todo esto. ¿Sabes que hay corrientes que dicen que el infierno no existe? ¿Sabes que hay corrientes que dicen que el infierno ya lo estamos viviendo aquí en la tierra? Sí, pueden ser filosofías, pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a todo esto? Otro, por favor, que nos lea la siguiente línea, por ahí, por favor. No, otro, ahí Ricardo, hijo, ahí Ricardo. El griego dice No, valle de... en griego, léelo. Di la palabra bien en griego. Ok. Gegena. No. Geena. Tiene acento. A ver, el forma de griego, háblalo en griego. No sabe, no. Háblalo pues como sea. Es Gehenna. Sí, ¿viste? Así. Gegena del griego dice valle de Hinón, usado por Jesús como símbolo del castigo eterno. Está en Mateo 5:22, Mateo 10:28 y Marcos 9:43. Ahí están las citas. Tú lees cualquier cosa, dice, pastor, aquí esta cita está mal, no se refiere a eso, lo podemos checar, ¿sale? Por favor, el lago de fuego, que alguien nos lo lea. Sí, porfa. Lago de fuego. Griego, limne, tu, piros. Oye, ese sí estudió. Ese sí estudió, ¿sabes? Está raro, ¿no? El griego. Destino final de los impios y del diablo. Apocalipsis 20:10, 14 y 15. Ok, son unas palabras que podemos encontrar en la Biblia refiriéndose a ese lugar. ¿Sí? Quiero preguntar, ¿alguno de ustedes había escuchado alguna vez un tema del infierno? No, así con temas, con citas y todo. Es importante, amados. Sí, es importante que tengas el cielo también bien claro, ¿no? Sí, y te vuelvo a repetir, ayer la venida del Señor, también se dieron hojas en la venida del Señor y vamos a retomar todo eso, ¿sí? Porque vamos, que nos vaya quedando claros todas esas situaciones de la venida del Señor también todo esto. Ok, vamos, toma tu hojita y vamos al Antiguo Testamento. Y es claro ahí que aunque en el Antiguo Testamento no describe el infierno con detalles, ojo con esto, sí presenta un destino, lo presenta como un destino de juicio para quienes. ¿Quién es un impío? ¿Quién es un impío? Alguien que practica la maldad, que practica la impiedad, alguien que en un momento ha rechazado a Dios y cuando tú rechazas a Dios es porque quieres vivir conforme la maldad.
Hay dos citas ahí. Daniel 12:2 dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Di conmigo, perpetua. Sí, perpetua. Tú puedes leer el contexto de lo que le estaba hablando el profeta Daniel, pero yo nomás te puse ese versículo porque lo que nos interesa es que ahí en el Antiguo Testamento, en esa palabra, está hablando del juicio. Sí, el juicio. Entonces, Isaías 66:24. ¿Qué dice ahí? Léelo conmigo. 1, 2, 3. Su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará en ese lugar. En ese lugar. Sí. Hay gente que dice que ha tenido experiencias de ir al cielo. Hay gente que dice que ha tenido experiencias de ir al infierno. ¿Sí? Y hacen comentarios y todo. Es válido hasta cierto momento, pero lo que sí te puedo garantizar que es válida es la palabra de Dios. Porque nosotros nos basamos, ¿sí? Y eso puede haber muchas situaciones que pueden colocar. Dice el apóstol Pablo, miren, yo, si fuera del cuerpo o dentro del cuerpo, no lo sé. Pero un día fui arrebatado y llevado hasta el paraíso. Hace 14 años me pasó eso, cuando escribió Pablo esta situación. Hace 14 años fui llevado al paraíso. Y donde vi cosas inefables, donde no se le permite al ser humano. ¿Entendés? Entonces, nos quedamos mejor con lo que dice la Biblia, ¿sale? Esto es lo importante. Si tu fundamento de fe es la palabra del Señor, lo que nos trae convicción a nuestras vidas. Todo puede ser teoría, sí, podría ser una teoría o una filosofía, una corriente, pero, ¿cómo se llama? Quizá mejor vamos a la palabra, ¿ok? ¿Correcto? Aquí estamos aprendiendo dos versículos sobre lo que se puede decir el lugar, de ese lugar de tormento donde va a haber. No lo habla explícitamente el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver a nuestro mismo Señor Jesucristo. Y ahí le puse Jesús y el infierno. Jesús habló del infierno más que cualquier otro en la Biblia y enfatiza su realidad. El infierno es una realidad. Sí, el infierno es una realidad. Mateo 10:28. Y alguien que me lea citas, por favor, la primera cita, así rapidito, para ser dinámico. Mateo 10:28. Váyanse con los micrófonos, por favor. Sí. Ahí ponle ahí el micrófono, ahí si ya no pasa, lo puede leer rápido el otro. Y el cuerpo en el De infierno. nuevo, hija, por favor, porque, de nuevo. Mateo 10:28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fuerte, ¿no? Jesús. Siguiente versículo, por favor. Por ahí, muévase, sigo. Mateo 13, 41 al 43. Donde habrá llanto y rechinar de dientes. Donde habrá. Creo que esa cita, tú por eso te puse ahí, tú lo lees. Mira, amado, sé diligente. Nos enseñaron en el Congreso de Paternidad, los que pudimos ir hace unos meses, allá en la ciudad de Cancún, que el profeta, creo que es Isaías o Jeremías, no recuerdo, que habla de leche y de miel y mantequilla, donde la miel es la palabra que en un momento Dios te revela cuando tú haces tu devocional. Por cierto, ahorita con eso de los reyes está fuerte todo eso que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, ahorita ya la estamos llevando un poco más ligera con lo de los profetas, con Eliseo y todo eso y Elías, pero qué fuerte estuvo todo eso que vimos de los reyes, lamentablemente. ¿Sí? Y habla que la miel es cuando tú te trae Dios una revelación porque tienes el hábito de estar leyendo la palabra. Capítulo 5, versículo 39 del libro de Juan dice lo siguiente: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna. Escudriñar, escudriñar es profundizar, es estudiar, no es leer para cumplir nada más. Sí. Y yo exhorto a aquellos que tienen el llamado a la enseñanza, a la predicación, a todo eso, porque el Espíritu te empieza a provocar esa hambre. Por la gracia de Dios, cuando el Señor me llamó a sus caminos, el día 15, que cumple también mi hermano años, yo declaré que ese día recibía a Cristo y vamos a cumplir 25 años de estar en los caminos del Señor, y el Señor me ha puesto un hambre, le he pedido un hambre por la palabra. Sí. Si llegase a ir a mi oficina, que no te voy a invitar, pero si llegase a ir algún día a mi oficina, vas a ver las Biblias de estudio que tengo y todo esto la acabo de adquirir. Y tengo de traducciones, ¿no? Pero es con el propósito de aprender de en un momento. Juan capítulo 17, versículo 17. Entre algunas de las cosas que hace la palabra del Señor es santificarnos. Jesús lo dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Sí? Romanos 10. Ay, Romanos 10 se me fue. Debe ser 17. Dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Qué tan importante es que el Hijo de Dios esté. Todos los que están dentro de la iglesia en un ministerio, le estamos impulsando, animando, desafiando a que estén leyendo la palabra del Señor. Ahorita mira estas Biblias, 80 pesos la está traficando, las está vendiendo este hermano. Es un proyecto que tiene. No. Hay accesibilidad, amados. Si yo ahorita preguntara, ¿quiénes tienen una buena Biblia? Algunos corrieron y aprovecharon la promoción porque no tenían Biblia, amados. No quieren invertir, pero bueno, ya es otro, para no me salir del infierno. Me da ganas de mandarte al infierno por no tener Biblia. Dice la palabra en ese versículo, creo que es ese que dice: porque si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. Porque si tu brazo te es ocasión, quítatelo. Pues es preferible, dice, que entres sin un ojo, sin un brazo, o que te vayas al infierno, te dice, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Marcos, que alguien lea Marcos, por favor, otro Limer. Acá está, mira, acá está listo. Ya. Marcos 9, 43, 48, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, quiero que pongas atención que esto lo está hablando Jesús. Dijimos antes de entrar en estos versículos que Jesús es el que habló más del infierno que cualquier otro, sí, cuando estuvo aquí en la tierra. Ahorita vamos a ver a Pablo, pero el que habló más es Jesús. El otro versículo, por favor, Mateo 25, 46. ¿Sí, María? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Contexto, tú lees todo lo que está refiriendo ahí, sí, y me parece que habla de los talentos y todo eso. Tú léelo en casa, sí, pero yo te estoy poniendo referencias donde Jesús está, y ahí dice, que irán estos al castigo, ¿dónde? Es un castigo eterno. Pero los justos, ¿a dónde? ¿Cuántos justos hay aquí? Los demás no se sienten justos, ¿qué? Somos justos, amados, justificados. Bendito Dios. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Y si tú has creído en Jesucristo, tienes la vida eterna. Aunque no seas perfecto hoy en día, si hoy llega a venir a Jesucristo, dice la Biblia que los que murieron primero serán levantados y luego nosotros. Y nos iremos, sí, para con Él lo tierra, sí, y Él va a reinar. Eso
Es lo que estamos predicando y la otra semana vamos a retomar de todo eso. Di conmigo, Jesús describe el infierno como real, eterno y consciente. Si es real, si va a ser eterno y está uno consciente en ese lugar. Qué fuerte, ¿no? Mira, bendito Dios, de verdad, amados, esto es fuerte. Para mí me cuesta transmitirlo, pero le doy la gloria a mi Jesús porque de ahí me salvó. A mí no me dijeron que me iba al infierno si no recibía a Cristo. A mí nunca me hablaron del infierno, ¿sí? O sea, eso no me llevó. A mí me hablaron del amor de Jesús que tiene para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién, a su único hijo, al unigénito, hijo de Dios, para todo aquel que en él no se pierda. ¿No se pierda de qué? No se pierda la vida eterna. ¿Sí? Se va a perder en el infierno. No se pierda, mas tenga vida. Porque Dios, dice la palabra, Juan 3:17, no envió a Jesús para condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. Le damos un aplauso a nuestro Cristo. Oh, bendito Dios. Porque papá por amor envió a su hijo. Jesús por amor sí obedeció. Y hoy el Espíritu Santo, porque nos ama, nos revela todas estas verdades. Porque a cuántos no se les ha predicado, pero no reciben la palabra. No reciben del amor de Dios. Rechazan, ¿sí? Rechazan la salvación. Creen que es una fábula todo esto, ¿sí? Pero yo, cuando me hablaron de Jesús, yo me sentí ligero de mis pecados cuando los confesé. Yo me sentí, creí que Jesús lo que hizo, mira, de a partir de eso mis pecados fueron borrados, los creo. Sí. En tus hojitas, Jesús enseña que el infierno no fue creado para el hombre, sino ¿para quién? Ahí está la cita, Mateo 25:40. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado ¿para quién? ¿Sí? Pero hay gente que Dios no maldice. Ellos se van a maldecir por rechazar al Mesías. Léelo conmigo, 1, 2, 3. El hombre solo llega allí por rechazar a Cristo. Bendito Dios que ha tenido misericordia. Este fue nuestro Jesús hablando de palabras que hablan sobre el infierno, amados. Es mi mismo Jesús hablando. Él sabía, por eso Él cuando murió bajó a las profundidades, bajó al abismo y la arrebató. Al que tenía el imperio de la muerte le quitó la potestad y le dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está? Él venció, Jesucristo les quitó las llaves de aquel que tenía la muerte. Hoy el pecado y la muerte no se enseñorean de nosotros. Hoy tenemos salvación, hoy tenemos perdón y hoy tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ese es mi Señor. Pues eso valoramos, por eso yo no entiendo a veces a aquellos que no quieren servir al Señor, adorar al Señor. ¿De dónde nos salvó, amados? Por cierto, todavía hay espacio en el infierno, por si alguno se quiere ir. Vamos a ver al apóstol Juan. ¿Cómo representa al infierno? Di conmigo, lo representa Juan el discípulo amado. No Juan el Bautista, no, el discípulo amado. El apóstol Juan lo presenta como el lago. Por favor, lectura por ahí. Apocalipsis, que lo lean ahí. Otros que no han leído. Apocalipsis 20:10. El diablo será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Está claro o no está claro? Otro, por favor, que lea la siguiente. Apocalipsis 20:14-15. Describe el juicio final y el lago de fuego.
donde serán arrojados los que no están escritos en el libro de la vida. Ahí lee esa cita, te la recomiendo, ahí lee esa cita. Sí, tu nombre y mi nombre, cuando tú y yo decidimos creer en nuestro Señor Jesucristo, esto es nuestro libro fue escrito en el libro de la vida. Sí, o afirmado, yo creo que Dios lo ha tenido desde la eternidad, pero hay algunos que quizá rechazan la gracia. Sí. Pablo lo describe como, ya vimos a Jesús hablando, ahora Juan, y ahora vamos a ver a Pablo. Di conmigo, Pablo. Pablo lo describe como exclusión de la presencia del Señor. ¿Alguien que me lea la cita, por favor? Sí, segundo Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 1:9. Serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Ahí dice Pablo, él está hablando de ese lugar que van a ser, el estar en ese lugar, en el lago de fuego, en el infierno, sí serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Sí? Quizá ahorita el juego de palabras que he estado manejando por ahí, hay una palabra que se me haya ido en el sentido de manejar lago de fuego, infierno, todo esto, sí. Pero estamos viendo hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Este tema no creas que lo doy cada 8 días. Así que me tuve que preparar para poderlo dar. Entonces dice ahí, serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Eso, y ahorita lo vamos a ver, se le llama la muerte segunda. ¿Sí? Hoy en día tenemos una muerte espiritual todos. Todos. Dice la palabra 3:23 de Romanos. Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Todos están destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Todos estamos excluidos. Todos así estábamos antes de Cristo Jesús. Pero 6:23 del mismo Romano dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Estábamos muertos, separados de Dios. Efesios 2:1 dice lo siguiente. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Por nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Lo puedes leer en casita. Pero Él nos dio vida. Estábamos muertos espiritualmente. Estábamos separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, insensibles a las cosas de Dios. No queríamos de Dios, no amábamos a Dios, no queríamos, nos parecía absurdo las cosas de Dios. ¿Sí? Pero cuando nos da vida, ¿sí? Vida, renacimos en nuestro espíritu. Ya no estamos muertos, ¿sí? Ya no estamos muertos, pero hay mucha gente allá que está viva, pero muerta espiritualmente. Y necesitan también ser resucitados como nosotros fuimos resucitados por el Espíritu. ¿Sí? Ahora, di conmigo, la muerte espiritual en la tierra se le llama la primera muerte. ¿Sí? Todas las personas, y habrá personas que tienen su muerte espiritual, sí, pero también tendrán su muerte física. Escucha, pero todos resucitarán. ¿Ok? Todos vamos a resucitar de alguna otra forma. Ahora, nosotros para una vida eterna, pero esas personas para una condenación eterna. A eso se le llama la segunda muerte. ¿Qué quiere decir esto? Separados para Dios para siempre. Tú y yo antes de venir a Cristo estábamos separados de Dios. Se llama la primera muerte. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Muertos para Dios. Sí. Pero ahora que venimos a Cristo nos dio vida. Pero esas personas están muertas. Pero cuando venga el juicio, que es en el trono blanco. ¿Has escuchado hablar del trono blanco que dice la Biblia? El juicio ahí, ellos ya van a pasar la segunda muerte. Creo que manejo un texto de esto. Se le llama la segunda muerte.
separados totalmente de Dios eternamente. Si no existiera el infierno, Dios no sería perfectamente justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, si Dios dice que va a haber una paga porque Dios es justo, ¿sí? Es que ¿cómo va a mandar Dios a alguien? No, nadie va a mandar nada, pero está el pecado latente en el ser humano. Dios nadie quiere que se pierda. Nadie. ¿Sí? Pero si la gente lo rechaza, no te va a obligar a ser salvo. No te va a obligar a tener la vida eterna. A todos nos da una oportunidad. Vamos a ver, ¿estamos bien hasta ahí? A ver cuánto me falta. Ya tengo un tiempo. No, creo que sí terminamos el tema. Sí, vamos a terminarlos. Vamos a ver la naturaleza vimos los nombres, en algunos en hebreo, algunos en griego, de lo que se refiere ese lugar de tormento. Algunas definiciones para poder más clara cuando la Biblia habla de las terminologías. Pero ahora vamos a ver un poco más la naturaleza del mismo infierno. ¿Sí? ¿Alguien que empiece a leer, por favor? Separación de Dios, ausencia de la presencia salvadora. Segunda de las Tesalonicenses, primera 9. Sí, 1:9. gracias. El primer aspecto de ese lugar va a ser una separación de Dios, lo que veíamos. Escucha esto, ausencia de su presencia salvadora. Ya no va a haber oportunidad aquí. Dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. Pero cuando alguien muere, el muerto ya nada sabe. Está en una condición como de dormido, en una condición, pero eso lo vamos a ver luego. Lo importante es el aspecto. En el infierno es una separación de Dios. Ausencia, la descripción es que es una ausencia de la presencia salvadora, ya no hay salvación. Por eso lo importante hoy en día aquí, que estemos clamando por nuestros familiares, que estemos dando buen testimonio y que le estemos predicando la palabra. Y ahí está la cita. El otro que sigue, por favor, el otro aspecto. Castigo consciente no es aniquilación, sino sufrimiento real. Lucas 16, 23 al 24. No es que van a ser aniquilados y ya y murió. No. Es un sufrimiento real. Y tú puedes leer la cita. El que sigue, por favor, es el siguiente aspecto. Eterno y irresistible. Irreversible. Eterno y irreversible. Sí. No hay segunda oportunidad, la muerte. Mateo 25, bueno, no hay segunda oportunidad. Está fuerte, ¿no? Y el último, no, sí, el último. Dios no es injusto, amados, ¿eh? Por eso vivimos bajo la gracia hoy, por eso recibimos esto. El Hijo de Dios, el creyente, escucha esto, la cita debe de ser: no sé si es 2 de Corintios, no es 1 de Corintios, a ver, 10:5. Dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Si alguien me puede corroborar con la cita. Sí, porque 2 de Corintios 10:5 dice que nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas. Es 5:10, no es 10:5, es 5:10. Sí, que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que sean evaluadas nuestras obras de lo que hicimos, lo bueno o lo malo. Ahí está. Gracias allá.
porque todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. ¿Sí? El Hijo de Dios, el creyente, no debe llegar a este lugar. No es el propósito de Dios. Él ya nos salvó. Y si tenemos al Hijo, mientras nosotros permanezcamos, no lo rechacemos, tenemos la vida eterna. Sí, tenemos la vida eterna. Asegúrate de permanecer en Jesús. Eso es lo importante. ¿Por qué no? Dice la Biblia que si nosotros lo negáramos delante de los hombres, Él nos negará delante de Dios. Di conmigo, el infierno muestra que Dios toma en serio el pecado. Sí, porque si no, no hubiera elegido. El infierno ya está preparado y no fue para el hombre, fue para la rebelión de aquel que se rebeló. ¿Dónde? En el cielo. Al diablo y una tercera parte de los ángeles. Para ello estaba preparado. Dios en un momento hace todo esto, hace en la eternidad un espacio llamado tiempo y mete al ser humano para bendecirlo, para tener comunión con él. Pero el ser humano, eso de que se había revelado el diablo, fue antes de la creación. Se revela el diablo, sí, y Dios prepara ese lugar, sí. Y después hace la creación, pone al ser humano, y el ser humano solamente tenía que disfrutar a Dios y obedecer. Pero el ser humano se desvió y quiso vivir, y las consecuencias. Y ahora dice el Señor, mira, ese lugar fue creado para el diablo y sus demonios, pero también para todo el que me rechaza, para todo el que comete impiedad. Dios se toma en serio el pecado. Dios no manda al infierno a nadie arbitrariamente. Cada uno elige rechazar o aceptar la salvación. Y la cita está en Juan 3, 18, 19. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Dios no manda al infierno a nadie arbitrariamente. Tú le eliges. Nosotros hemos elegido, hemos aceptado a nuestro Señor, ¿verdad que sí? Sí. Y por eso escucha esto. Te voy a decir esto. Por eso considero, esto es una óptica de Alfonso, considero que muchas veces el infierno, bueno, que el infierno es un estado, ya vimos la naturaleza, pero muchas veces puedo decir que el diablo y sus demonios se levantan en nuestra contra para querernos confundir, para querernos desviar, para querernos que apostatemos de nuestra fe, que no sigamos adelante, que no sigamos creyendo, que no sigamos sirviendo al Señor. Porque si Él te desanima de todo esto, de que no creas en todo esto, quizá algunos de ustedes no están creyendo todo esto, ¿sí? Ese es su objetivo, que dudes. Y la palabra dice que el que duda, Romanos capítulo 14, al que duda le es pecado. Y él quiere su objetivo, porque si él no piensa que crees en ese lugar, ¿sí? Entonces tú no vas a vivir anhelando la venida del Señor. No vas a creer y Él te va a confundir. Y si tú no crees y al final de tus tiempos terminas rechazando al Señor, Él cumplió su propósito. Él ya sabe a dónde va. Él ya sabe a dónde va, pero se quiere llevar a uno que otro, no de allá afuera, sino de los que creen, de los que están perseverando. La palabra dice, Mateo 24:12, 24:13, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a una aplicación. Esto, ya cerramos con esto. Para los clientes, ¿cómo aplico esto todo? ¿Cómo aplico esta enseñanza? ¿Cómo la aplico? Vivo con gratitud, Señor. Sí, ¿cómo que no? Si tú tanto hiciste por mí, hoy entiendo dónde me esperaba. El lugar de tormento. Y que no leímos todas las citas una por una para que vieras todo lo que dice. Pero debemos vivir con gratitud, sirviendo al Señor, adorando al Señor. Debemos, amado, hacerlo.
y urgencia evangelizadora. Métete a orar, pide al Espíritu Santo, Señor, que se cumpla Lucas 4:18 sobre mi vida. Haz que venga para que yo pueda, Señor, predicarle al pobre de espíritu. Usa mi vida, levántame que yo pueda testificar, porque tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que esto no solamente nos ayude a vivir con gratitud, no solamente nos ayude a buscar más de Dios, a venir y servirle, a no dejarnos de congregar, para que busquemos más del Señor, sino también para que estemos compartiéndole a otro. Si tú crees esta verdad, si crees que Jesús viene y crees que también el infierno es real, tú no quisieras que tu familia, tú no quisieras que tus amigos se vayan a ese lugar. Yo no entendía cuando me hablaban de esto. Obviamente nunca me hablaron del infierno, pero yo no entendía cuando me estaban, hable y hable del Señor, hable y hable. Yo rechazaba y no quería nada. Pero hoy doy gracias a Dios, que aunque esas personas yo las rechacé, estuvieron orando por mí, y Dios fue más fuerte en mi corazón que mi necedad, que mi orgullo y que mi dureza. Así que no hay, apunta esta cita, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Sí, 2 Corintios 4:4. Di conmigo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ahora apunta, 2 Corintios 4:6. Pero Dios hizo resplandecer la luz en sus corazones para que pudieran recibir la gloria de Jesucristo. ¿Sí? Tú tienes que creer todo esto. Esta es la aplicación para nosotros. Vamos a vivir con más gratitud, amado. Dile a tu alma, alma mía, bendice al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Alma mía, no te olvides de los beneficios. Y lo mencionas este, y que me libraste del infierno. ¿Cuál es la aplicación para aquellos que no conocen al Señor? Que es un llamado al arrepentimiento. Si este mensaje le estuviera dando en algún lugar donde no son conversos, sí, era un llamado. ¿Cómo los iban a aplicar? Yo me arrepiento. Amado, y te digo esto, si tú estás en la iglesia, pero tú no te has arrepentido genuinamente, estás aquí y no has aceptado al Señor, porque solamente es el Señor el que nos da la libertad. ¿Sí? En esto consiste el amor, dice Romanos 5:8, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no aceptamos a Jesús, si no tenemos a Él, no tenemos la vida, amados. ¿Sí? Dios no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. Tomas esa palabra. Tomas esta palabra. Papá, tu palabra dice que tú no quieres que ninguno perezca. Te pido por mi familiar, te pido por esta persona, te pido por Panchito, te pido por aquello, te pido, y empiezas porque tu palabra dice que ninguno quiere que perezca. Y si tú le crees al Señor, Él se va a encargar, porque tú no convences a nadie, la iglesia no convence a nadie, el pastor no convence a nadie, el único que convence es Dios por su Espíritu Santo. A una persona la convence de juicio, de pecado y de justicia. ¿Cuál sería para los inconversos la aplicación si estuviéramos hoy en un lugar, en una campaña, y yo predicando esto, que ellos aceptaran hoy la gracia de Cristo? Espero en verdad, amados, que con este tema, si alguno está viniendo a la iglesia, pero yo no he aceptado, yo vengo acá a la iglesia porque me siento bien de vez en cuando, pero si realmente no has hecho tu decisión por Cristo. Capítulo 10, versículo 9 de Romano y versículo 10. Capítulo 10, versículo 9 y 10 de Romano dice lo siguiente. Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios los levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Si no has confesado a Jesucristo como tu Señor, no eres salvo, amado. Es que yo lo creo aquí lo creo, pero no quiero que nadie lo sepa, ¿no? ¿Cómo que nadie lo sepa? Tienes que... Dile que está a tu lado. Tú tienes cara como que no has aceptado.
No has creído en tu corazón y no lo has confesado con tu boca. Para la iglesia, ¿cuál es la aplicación? Cerrando el tema, para la iglesia, nos recuerda que el evangelio no es solo amor. Cristo te ama, Cristo te ama. No, sí, Cristo nos ama, y porque nos ama, hubo un sacrificio. Pero también hay una gracia. Sí, Efesios 2:8. ¿Es por qué, Limber? No es por obra, para que nadie se gloríe. Es por gracia. ¿Sí? Te lo pregunté porque tiene un canto de eso. ¿Sí? Y hay justicia. Dios es justo. Se va a acabar el tiempo. Se va a acabar el tiempo. No es que Dios sea injusto o que Dios no cumple. Dice la Biblia 3:8. Segunda de Pedro 3:8 debe ser. Es que, dice la Biblia, no tenga como tardanza, sí, su promesa. Está hablando del avenimiento, de que va a venir. Sino que él, versículo 9, no quiere que nadie perezca, nadie sea destruido, sino procedan al arrepentimiento. Dios lo quiere, amado. Sí. Conclusión. Ponte sobre tus pies, por favor. ¿Sí? ¿Sí le entendiste? Sí. El infierno no es una metáfora moral. No es una metáfora. No, esto no va a suceder. Es una metáfora. Es como una comparación. Nada más se compara. No. El infierno es real. Ya lo vimos ahorita. Cuando Jesús hablaba del reino, el reino de los cielos, ¿a qué lo compararé? Lo compararé como un hombre cuando echa una red, ¿sí? Y vienen todo tipo de pecados. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Es como cuando en una masa ponen, en una harina ponen levadura, y Dios hace referencias a todo eso. Pero el infierno es una realidad, amados. El infierno no es una metáfora moral, sino una realidad espiritual y física, porque lo acabamos de ver, que ahí vamos a tener sentidos y todo eso, que resalta la gravedad del pecado. Solo en Jesús hay escape del juicio eterno. Leemos la cita todos juntos, por favor. Una, dos, ¿no está esa cita? De Juan 5:24. Ustedes ya no lo tienen eso, ¿verdad? Les quedé debiendo todo eso, sí. Bueno, les leo Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, es que lo estoy leyendo en otra versión, está bien en la 60, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acá dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen, nunca serán condenados ya más por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Cuánto exaltamos el nombre del Señor? Le damos un aplauso a Él porque Él nos ha pasado de la muerte a la vida. Estamos muertos todos, separados de Dios aquí en la tierra, íbamos a estar separados de Dios eternamente. Pero Jesús dijo, el que oye mi palabra, como hoy tú estás escuchando la palabra del Señor, ya has creído en Él, el que me envió, el Padre Celestial, ya has creído en Jesucristo, tienes vida eterna, ya no hay condenación. Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que crean en aquel que me ha enviado y en Jesucristo su Hijo. Tú tienes la vida eterna. Padre, te damos gracias por este estudio, Padre. Gracias por ayudarme. Quizá hay cosas que tú vas a seguir acomodando en los corazones y abriendo los entendimientos, Señor, pero en verdad ayúdanos a todos para vivir con gratitud, todo aplicar y vivir con un sentido de urgencia, de alarma por nuestros demás. Hoy no podemos decir, bueno, yo estoy seguro aquí. Te doy gracias por la bendita salvación, Señor, por entregar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por despojarte, por humillarte, por serte obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por decir consumado es, por morir y resucitar. Gracias. Y a ti, Espíritu, te doy gracias porque estás conmigo, me das dominio propio, me das poder. No solamente basta eso. Si hemos creído esta verdad,
Hoy, Señor, es la encomienda y declaro que tu Espíritu produce en el corazón de cada uno de nosotros de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú les enseñaste a tus discípulos, y aquí tú estarás con nosotros todos los días. Bendigo a tus hijos, Señor, y que este mensaje solamente produzca vivir para Cristo, vivir con gratitud, no pasarse sin ningún día, Señor, sin adorar su nombre, sin manifestar gratitud. Yo declaro una iglesia entendida. Yo declaro, Señor, que se levantan gente en servir, Señor, en manifestar más su gratitud. Que nuestras alabanzas, Señor, serán de más júbilo, de más entendimiento, Señor, de más pasión. Porque tú, Señor, nos has dado la vida eterna, Señor. Hoy, Padre, bendigo a cada persona. Si hay alguna persona que quizá estaba viendo este mensaje, Señor, quizá está viendo este mensaje y ha entendido lo que Jesús hizo por nosotros, de todo lo que nos libró, no solamente en esta tierra, sino en la vida eterna. Y si esta persona no ha recibido, Señor, Hijo, hoy te pido que tu Espíritu Santo ahí lo ayude, Señor, a creer en su corazón que tú levantaste a Jesucristo entre los muertos y él lo confiese para recibir la salvación. Te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes.